muy bien, Marco. Ok, bueno, pues muchas gracias, Cari. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. La presentación está en su pantalla. También me confirman si se ve, por favor, la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Quisiera primeramente darle las gracias al Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente por la invitación para estar aquí frente a ustedes en esta charla entre amigos, como lo mencionan. Pero también quisiera principalmente darle las gracias a todos ustedes quienes están conectados. Gracias por estar aquí. Sé que esta plática nos va a servir a todos y vamos a enriquecernos mucho en nuestra cultura, principalmente de la fiscalización y de las finanzas, claro está. Pues si me permiten, vamos a dar inicio. Quisiera antes de iniciar o antes de entrar en materia, preguntarles, ¿tenemos aquí entre los asistentes colegas contadores? Yo soy contador, licenciado. Mucho gusto, muchas gracias, gracias. ¿Alguien más que sea parte de la carrera? Sí, soy contador. Muchas gracias, mucho gusto, mucho gusto. Les pregunto por lo siguiente, vamos a ir tratando los temas y como charla entre amigos en que estamos, les voy a pedir que ustedes me vayan enriqueciendo los temas e ir poniendo sobre la mesa algunos conceptos o confirmándolos si es que están de acuerdo con los conceptos que vamos viendo, y también para ayudar a las personas que quizá no pueden no estar tan familiarizados y que requieran un poquito más de orientación en ese sentido. Entonces, si les parece, vamos a ir dando inicio con la presentación y quisiera iniciar con una introducción a manera de enriquecer la cultura general con base en la legislación para poder entender de dónde nos viene la obligación de pagar impuestos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué tengo que pagar impuestos? ¿Quién me obliga a pagar impuestos? ¿Dónde dice que tenemos que pagar impuestos? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Yo? Bueno, aquí tenemos, les estoy mostrando una lámina en donde les vamos poniendo una jerarquización de leyes. En México, nuestra ley máxima o la ley que llamamos como carta, como nuestra carta magna, vaya, no hay ley por encima de ella, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ley o en esta carta magna se integran todas las obligaciones y derechos que como mexicanos tenemos, ¿sale? No hay ninguna ley que esté por encima de ella. En una pirámide de jerarquización tenemos en la punta de la pirámide a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego vienen constituciones locales de los estados, además de tratados internacionales, y después le siguen todas las leyes secundarias, como las leyes federales, leyes comunes, reglamentos, resolución miscelánea, que ya son normas que nos ayudan para reglamentar el actuar de las obligaciones que la Constitución nos impone. Luego, entonces, entendiendo esto, tenemos que dentro de la Constitución, particularmente en el artículo 31, se imponen algunas obligaciones para todos como ciudadanos mexicanos, entre ellos el contribuir al Estado, ¿ok? Entonces, la ley máxima que tenemos en México es la Constitución y es quien nos impone nuestros derechos y obligaciones, ¿ok? Y dentro de esta ley o dentro de la Constitución se nos impone la obligación de contribuir al Estado, particularmente en el artículo 31 constitucional. ¿Hay alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, que quisiera participar? Vamos en charla entre amigos. Yo le ayudo si gusta. Adelante, por favor, gracias. Artículo 31 constitucional, fracción cuarta. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado, de la Ciudad de México y el municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este artículo, el artículo 31, fracción cuarta, dice que tenemos la obligación como mexicanos de contribuir. ¿Qué es contribuir? Aportar, cooperar, poner a disposición de, en este caso del Estado. Y también viene la palabra tributar, que es parte de pagar un tributo, pagar un impuesto, vaya, que es parte de las contribuciones, pero nos menciona que estamos obligados a contribuir para los 3 niveles de gobierno, tanto para la federación, para los estados y para los municipios. Y dice 2 principales características que deben de tener estas contribuciones, que tiene que ser de manera proporcional y equitativa. ¿Qué significa proporcionar? Que vaya de acuerdo a nuestros ingresos o de acuerdo a nuestra capacidad económica de pago. Y equitativa, pues que todos somos iguales ante la ley. O sea, la ley no nos va a apartar de algunos derechos que puedan tener grandes contribuyentes o que podamos tener personas físicas o pequeños contribuyentes. Todos somos igual ante la ley. Solamente lo único que puede cambiar son tasas o tarifas que van a ir de acuerdo a nuestra capacidad económica de pago. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos ya presente de dónde nos viene la obligación de pagar impuestos. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario para enriquecer nuestra charla entre amigos, por favor, interrúmpanme con toda confianza y los escuchamos. ¿Ok? Bueno, dentro de las contribuciones, en México, a nivel federal, en el Código Fiscal de la Federación, se nos habla de 4 principales contribuciones que tenemos que atender como mexicanos si somos sujetos a ellos. La primera de ellas es las aportaciones de seguridad social, que son una contribución que están amparadas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción segunda, en donde dice que estamos obligados o somos sujetos de esta contribución cuando tenemos alguna relación laboral, es decir, patrones que tienen personas contratadas, subordinadas en una relación laboral y que tienen que tener acceso a una seguridad social y que por lo tanto deben de pagar esas contribuciones para que el trabajador tenga acceso a este beneficio o a esta seguridad. ¿Ok? Esto amparado en el artículo 2 del Código Fiscal. La segunda contribución que a nivel federal o a nivel país tenemos como obligación pagar son las contribuciones de mejora, que estas tienen que ver con obra pública principalmente, pero que yo como ciudadano me puedo ver beneficiado de esta obra, que va a generar el Estado. Por ejemplo, alguna carretera que quizá pasa cerca de mi planta, no sé, va a mejorar mis condiciones de logística, entonces soy un sujeto o soy sujeto a el pago, a colaborar para la aplicación de estas mejoras que se harían en cuanto a infraestructura. ¿Ok? Tomen en cuenta que no es una contribución que tenga que pagar mes con mes o que tenga que pagar periódicamente, sino solamente cuando la obra se lleva a cabo de principio a fin, entonces soy partícipe de esta contribución. ¿Ok? Esta contribución está amparada en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, fracción tercera. Después tenemos otra contribución que son los derechos. ¿Qué son los derechos? ¿Alguien me puede decir qué es un derecho como contribución? ¿No? Hay derechos Sí, de hay que levantar la autor. mano. Sí, adelante, los escucho. Pues un tipo de derechos son los que pagamos por un servicio que nos va a prestar el Estado. Sí, sí, es exactamente, por ejemplo, cuando ustedes van y solicitan un pasaporte o solicitan algo que tenga que ver o que sea de dominio de la nación, por ejemplo, alguna concesión, ese es un derecho. Se refiere al derecho público del Estado, ¿ok? Las concesiones, por ejemplo, de radio, televisión, son derechos del Estado. Entonces, si yo como particular requiero de una concesión para explotarla y tener beneficios, yo le tengo que pagar al Estado para poder yo tener derecho a esa concesión, ¿no? O si tramito un pasaporte, tengo que pagar para que el Estado me emita un documento oficial como tal, ¿no?
y de acuerdo también contigo, se refiere justamente a servicios que el Estado me tiene que prestar a mí como parte de su actividad, ¿no? Entonces, esa es la tercera contribución a la que tenemos obligación, siempre que se dé el hecho para tener que pagarla, vaya, ¿no? Y por último, la cuarta contribución, que es de la que siempre normalmente estamos preocupados todos los ciudadanos. ¿Alguien de aquí me puede decir si no les preocupa muchas veces su situación fiscal cuando les llega una carta de invitación o cuando les llega un requerimiento? Normalmente entramos en nervios, ¿a poco no? ¿Hay alguien que me pueda decir lo contrario? Sí, las cartas de invitaciones son un dolor de cabeza ahorita. Exactamente, y luego más que masivamente empezaron a mandar en últimas fechas, entonces todos nos ponemos como en un estado de nervio, y que nos pone como que tensos, ¿no? Entonces, esta contribución es de las más, digamos, más importantes, y un poquito más adelante vamos a ver por qué. A la federación esta contribución le representa una muy buena parte del pastel de sus ingresos. Entonces, por eso es tan importante considerarla y tenerla siempre presente, porque de aquí parte la obligación o la facultad más bien de la autoridad para fiscalizarnos, que es justamente el tema que nos ocupa en este momento. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a decirme, a dar lectura a lo que son impuestos, por favor? Yo le ayudo. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica preventiva por la misma, que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y cuarta de este artículo. Ok, hasta ahí. ¿Les queda claro que es un impuesto o la ley como que lo dejó muy, muy claro? Como que lo Clarísimo. deja un poquito, como que no muy claro, ¿no? Nada más, lo único que nos dice es todo aquello que sea distinto de las fracciones 2, 3 y cuarto. O sea, las tres contribuciones que acabamos de ver. Si es distinto de esas contribuciones, eso es impuesto. Pero no queda como muy claro. Entonces, para auxiliarnos de esto, tomamos doctrinariamente el concepto que nos da el pensador italiano Donato Giuliani respecto de lo que es un impuesto particularmente. José Ramón, ¿me puede ayudar, por favor, a leer lo que dice Donato Giuliani respecto de lo que es un impuesto? Claro. Prestación pecuniaria, que es un ente público, tiene derecho a exigir, en virtud de su potestad de imperio originaria o derivada en los casos, en la medida y según los modos establecidos en la ley con el fin de conseguir un ingreso. No se escucha su micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Listo? Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, les comentaba que, gracias José Ramón por la lectura, lo que nos dice aquí es prestación pecuniaria, pues se refiere a que implica dinero, implica el pago de dinero, ¿ok? Como tal, de un valor en dinero. Entonces, y que se tiene que transmitir a un ente público, en este caso al Estado. Habla de su potestad, perdón, de imperio. Obviamente actualmente, y menos en México, no tenemos un imperio, somos una república, pero su potestad de imperio se refiere a sus facultades como autoridad, entendámoslo así. Entonces, en conclusión, el impuesto se refiere al pago de una prestación en dinero al Estado en su potestad como autoridad, y bueno, para que tenga un ingreso y pueda llevar a cabo servicios hacia, en este caso, los ciudadanos, que somos los obligados a pagar, pero también somos los que tenemos el derecho de recibir esos servicios en respuesta, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, seguimos.
El artículo 73, entonces, comentábamos de derechos y obligaciones que están amparados en la Constitución. Y el artículo 73, fracción séptima, nos habla de las facultades para imponer contribuciones que necesita el Estado para su presupuesto. Hacia finales del año, el presidente de la República tiene que presentar un presupuesto de ingresos y de egresos, al Congreso de la Unión para que éste se autorice y se ejecute el próximo año. A partir de septiembre, más o menos, cuando se presenta este paquete económico, y en ese paquete económico se emite la ley de ingresos. En esa ley de ingresos, el presidente manifiesta cuáles son los medios por los cuales el Estado va a obtener ingresos. Y ahí también manifiesta si va a haber impuestos nuevos, si habrá incremento de impuestos o si nos mantenemos como tal con los impuestos y contribuciones que ya tenemos actualmente. Este artículo 73 es el que le da esa facultad para poder decir si sube o no las contribuciones como tal, ¿ok? Para tenerlo presente entonces, ya vimos. Artículo 73, fracción cuarta, nos dice, estamos obligados como ciudadanos a contribuir al Estado. Artículo 73, el Estado tiene la facultad para imponernos las contribuciones necesarias, ¿ok? Bueno, eso ya lo vimos a manera de cultura general en cuanto a la introducción para saber quiénes nos ponen o quién nos obliga a pagar impuestos y cuándo tiene la facultad para imponerlos. Ahora, en cuanto a la fiscalización, ¿quién nos fiscaliza y cómo nos fiscaliza? Bueno, el sistema tributario mexicano se compone, como lo comentábamos hace un momento, por los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. También considerar que las facultades y obligaciones de las autoridades son diversas y se fundamentan dentro de la Constitución, en sus artículos 173, 117 y 115. Todos ellos amparados por lo que ya decíamos del artículo 31, fracción cuarta, de la misma Constitución, en donde nos obliga a nosotros como ciudadanos a pagar impuestos. Entonces, el sistema tributario siempre tengamos presente que tanto como nos puede exigir el SAT o Hacienda, que es por parte de la Federación, nos puede exigir también la Secretaría de Finanzas del Estado, el estado donde ustedes se encuentren, puede ser de Jalisco, puede ser de cualquier otro estado, a nivel local, e incluso también el municipio, ¿ok? Al municipio también le pagamos contribuciones, como cuáles, como nuestro predial, por ejemplo, o alguna licencia municipal. Esas son contribuciones que el municipio tiene derecho y que nos puede requerir en determinado momento si se da el caso de hecho. ¿Ok? Ahora, las fiscalizaciones o la fiscalización se compone por 5 tipos de facultades. Una que es la general, la específica, la delegada, la especial y la discrecional. ¿De qué trata cada una? Ya dijimos que la autoridad tiene diversas facultades, pero estas se van diluyendo o se van clasificando según su tipo. Por ejemplo, la general. La fiscalización de tipo general la ejerce la autoridad en términos generales, hablando, por ejemplo, en este caso del SAT. El SAT a nivel central es quien maneja todo el sistema tributario y quien tiene la facultad de ir delegando o de ir asignando a quienes se le van a fiscalizar. Es decir, es quien de forma general o de matriz, si quieren verlo así, es quien nos va a tener todo el dominio de la fiscalización dentro del país. ¿Ok? Después tenemos la específica, la facultad específica, que esta es la que se da ya a las administraciones adscritas a la propia autoridad general. Es decir, en cada estado tenemos administraciones locales que son las que se encargan de ir revisando a los contribuyentes, que están dentro de ese estado o región, ¿ok? Esa es una facultad específica. Una administración del estado de Jalisco no va a ir a fiscalizar al estado de Guanajuato. Puede hacerlo porque es una autoridad federal, pero la forma de organizarse es esta, de tal manera que no revuelven o no se van a otros estados
para no ampliar su espectro, vaya, de fiscalización y que pueda ser más, más específica o más eficaz a la hora de generar la fiscalización. Tenemos la fiscalización, perdón, la facultad delegada, que son las que se otorgan mediante acuerdo y por tener asuntos que corresponden al ámbito de Marco, nada más competencia. un Por comentario. ejemplo, Un comentario. sí, sí, adelante, te escucho. Que no puede una administración local de un estado fiscalizar a otro, pero sí se han dado casos, por ejemplo, como cuando existe una compulsa o algo así, ¿no? Eso te digo porque estamos viviendo un caso ahorita que no se plan. Sí, correcto, correcto. De hecho, por eso les comentaba, sí lo pueden hacer porque es una autoridad federal finalmente. Pero en muchas ocasiones, digo, son los casos muy contados. Sí sucede. Sucede cuando esta autoridad, por ejemplo, en casos de comercio exterior, alguna importación o alguna exportación, si esa mercancía o si ese servicio de importación o exportación pasó por esa administración o por esa región o por esa estado, esta autoridad local lo puede revisar, ¿sí? Es visto. Entonces, sí tiene facultades para revisarlo y lo puede hacer, puede generar ese requerimiento o ese PAMA para fiscalizarlo. Pero regularmente, cuando se trata de sus contribuyentes locales, son a los que principalmente está revisando y según también, obviamente, la administración de competencia. Si estamos hablando de recaudación local, bueno, pues se encargan de sus contribuyentes que están dentro de su región o de su estado, ¿no? Pero sí, efectivamente, José Ramón tiene toda la razón. Al ser una autoridad federal, tiene la facultad para hacerlo incluso en otros estados, claro, sí. Ahora, en cuanto a la delegada, estamos hablando justamente lo que decíamos ahorita. Dentro de una administración hay especializaciones, por ejemplo, la administración de auditoría, la administración de recaudación, la administración de servicios al contribuyente, las cuales se encargan ya de casos muy específicos. Por ejemplo, si yo voy a ir a tramitar mi firma electrónica, no lo voy a hacer con recaudación, lo voy a hacer con servicios al contribuyente. Si voy a hacer una aclaración de una contribución, no lo voy a hacer con auditoría, lo voy a hacer con servicios de recaudación y así sucesivamente. O sea, son las facultades delegadas por especialización dentro de una administración. Especial, aquí estamos hablando de algún organismo que no necesariamente es parte, en este caso, del SAT, o no está regulado por la misma ley orgánica del SAT, sino que puede tener una ley propia, pero que también su destino es la fiscalización. Un ejemplo muy claro de ello, ¿alguien recuerda alguna organización que se dedique a esto? ¿Les suena, por ejemplo, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera? Este es un organismo autónomo, no es parte del SAT, no depende del SAT como tal, no es parte de su ley orgánica, tiene su propia ley orgánica, pero su tarea es identificar o vigilar operaciones que puedan proceder de lavado de dinero o tengan procedencia ilícita. Entonces, la unidad de inteligencia financiera a eso se dedica y justamente esa es una facultad especial, porque esa es su chamba, está revisando posibles actos de lavado de dinero. Entonces, ese es otro tipo de facultad, muy especial, muy específica. Y discrecional, bueno, aquí principalmente la discrecional habla de la facultad como tal que tiene la autoridad per se. Es decir, son las facultades que me da la ley y son las que voy a ejercer como tal, ¿sí? Es muy discrecional esa parte, o sea, porque son son las facultades que la ley, la Constitución y la ley secundaria y la ley orgánica le da a la autoridad como tal, ¿ok? Y bueno, además de estos tipos de fiscalización, también tengamos en cuenta que a nivel internacional hay fiscalización y hay organismos internacionales como la OCDE y la ONU que tienen sus alas de fiscalización y que intercambian información entre ellos para poder identificar operaciones ilícitas, ¿ok? Por ejemplo, el SAT alimenta información a la OCDE o a la ONU para que estos a su vez compartan con
los países que son miembros de las organizaciones y puedan así estar fiscalizando constantemente en todos los países que son parte, obviamente, de estas organizaciones. Entonces, siempre tomemos en cuenta que no solamente es la fiscalización a nivel local o a nivel país, sino también a nivel internacional. Hay intercambio de información y hay cooperación entre los países mediante estos organismos. ¿Ok? Ahora, la autoridad echa mano de diversas herramientas para poder fiscalizarnos. Siempre, o más bien ya en últimas fechas, desde 2011 recuerdo que salió o se dio a conocer el famoso CFDI o comprobante fiscal digital por internet. Desde entonces ya se nos fiscaliza prácticamente en tiempo real. Y desde entonces también la autoridad ha tenido nuevas herramientas para poder fiscalizarnos y estar siempre enterados de lo que hacemos o dejamos de hacer, a pesar de que de todos modos nos pide información, pero están siempre vigilándonos, ya sin necesidad de estarnos visitando, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una lista de las herramientas de fiscalización que tiene la autoridad. Les comentaba el CFDI, o comprobante fiscal digital por internet, o lo que todavía muchos conocen como la factura, vaya, ¿sale? Que no es otra cosa ya, hablando en términos técnicos, el del CFDI de ingresos, o el CFDI de egresos, o la carta aporte, o el complemento de pago, o el CFDI de nóminas. Todos estos son documentos digitales que el SAT tiene a la vista en tiempo real y que sabe exactamente los movimientos que estamos haciendo, ¿no? Además, también la razón de negocio. Todos nuestros movimientos tienen que tener una razón de negocio. Si no, no puede ser parte de la materialidad del mismo también, los dictámenes fiscales, los estados financieros en declaración anual. Si recuerdan, colegas contadores, hace 2000, el año pasado justamente estuvimos, prácticamente no dormimos porque ya nos integraron algunos estados financieros en la declaración anual que teníamos que considerar ahí con normas de información financiera. Este año se portaron un poquito más amigables, pero ya fue una, o sea, si se fijan, la tendencia es a que las normas de información financiera se consideren ya parte de la realización de los estados financieros desde el punto de vista fiscal. O sea, siempre las hemos considerado, pero desde el punto de vista fiscal, ya van a ser parte de. Entonces, no lo dejemos de tomar en cuenta, siempre considerémoslo, porque ya están empatando las normas fiscales con las normas de información fiscal, que ya lo estaban, pero ahora de manera ya más precisa. Precios de transferencia, la determinación de las operaciones con partes relacionadas, ahí también están bien vigiladas de manera permanente. La prevención de lavado de dinero, perdón, ya hablábamos de la UIF y ya hablábamos de órganos internacionales que revisan esta parte. La contabilidad electrónica, muchas veces menospreciamos este rubro de contabilidad electrónica y muchos colegas en la actualidad no lo consideran y no envían contabilidad electrónica. Déjenme decirle que ya hay contribuyentes que han tenido problemas por esta razón. No solamente de tramitología, sino también ya de sanciones. Entonces, considérenlo también. Esta es otra herramienta que tiene el SAT para poder fiscalizarnos o para echarnos abajo algunos trámites o solicitudes que hacemos. Entonces, considérenla, por favor. Y otra herramienta que tiene el SAT es la declaración informativa de operaciones con terceros. Ya una declaración viejísima, pero que nomás no la quiere quitar, no del todo, porque sigue siendo una herramienta muy importante para ellos, para las operaciones que hacemos con nuestros proveedores principales. Y bueno, gracias a estas herramientas que el SAT tiene para fiscalizarnos, es que, vaya, sus ingresos han crecido. Esta información que les estoy poniendo en pantalla es del pasado 19 de junio de 2024, en donde el SAT informó que sus ingresos tributarios crecieron en un 16% prácticamente, más de 2 billones, de 2.4 billones de pesos, billones con B. Aquí está el cuadro. Si ustedes revisan, por ejemplo, en el mes de junio de 2023, obtuvo por ingresos tributarios 107,963 millones de pesos. Para junio de 2024, es decir, el mismo periodo, pero de 2024, tuvo un incremento a 331,164 billones de pesos, solo en junio.
De enero a junio, aquí está el incremento del 16%, pasó de 2.32 billones a 2.4 billones de pesos por ingresos tributarios, es decir, un 16% más de lo que tenían hace un año. No quiero decir con esto, o el comentario no va en un sentido pesimista de que esté mal que paguemos impuestos, al contrario, tenemos que ser cumplidos y somos ciudadanos responsables y atendiendo a la obligación que nos da la Constitución. Está bien que paguemos impuestos, debemos pagar nuestros impuestos. Pero lo que sí tenemos derecho o lo que sí tenemos que revisar es la optimización de nuestros recursos, ya como empresa, ya como organización. Tenemos que optimizar nuestros recursos, porque no puede ser que solamente trabajemos para estar pagando impuestos. Tenemos otras necesidades que cubrir como organización. Una de ellas, por supuesto, es la rentabilidad. Entonces, ¿cómo cumplimos? ¿Cómo hacemos que nuestros ingresos se queden con nosotros y no se vayan todos al Estado? Porque ya vimos, la autoridad tiene sus herramientas para fiscalizarnos y con estas herramientas es que justamente han crecido sus ingresos tributarios. Por eso es que les está yendo tan bien. Insisto, no estoy hablando mal de la autoridad, ni mucho menos, ese no es el tema. Lo que estoy diciendo es, ellos han tenido muy buenos resultados con esta fiscalización. Nosotros como organización debemos de buscar la manera de optimizarnos y pagar solamente lo justo y lo que nos toca pagar, como lo dicen los principios de las contribuciones, que sea proporcional y equitativo. ¿Y cómo vamos a ejercer esa parte? Colegas contadores, les pregunto, ¿en alguna ocasión les han dicho que son cuadrados? A cada rato. Siempre tenemos como ese estigma, ¿no? Nos dicen, son muy cuadrados los contadores, ¿a poco no? Ojo, ser cuadrados no es malo, ¿eh? Si somos cuadrados es porque justamente lo que hacemos o parte de nuestro trabajo es que funcionen todos los engranes que forman o que integran a la contabilidad, hablando de un todo, de un global, de una globalización. Es decir, hacemos que funcione la Constitución, Código Fiscal, leyes secundarias, resolución miscelánea, leyes locales y normas de información financiera, entre otras, además de las leyes supletorias como la ley de sociedades mercantiles, de organizaciones civiles. Todo eso hacemos que funcione y por eso es que somos cuadrados. Somos cuadrados porque encuadramos todas estas normas para que cada una funcione dentro de un todo y que el coche pueda seguir caminando. Entonces, cuando les vuelvan a decir cuadrados, digan, sí, sí lo soy, porque tengo el talento de que funcionen todas estas normas, que no es nada fácil, ¿eh? Y entonces hacemos que funcionen estos engranes y caminamos hacia adelante. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Alguien que no sea contador, que me ayude a leer lo que está expresando aquí esta persona. Alguien no contador, preferentemente. Venga, anímense, estamos en charla entre amigos. ¿Alguien? Rosy Rendón, por ahí. ¿Me ayudas? Rosy, Adriana. Yo lo apoyo. Dice, el Venga, Juan, coeficiente de venga. utilidad, perdón, el coficiente de utilidad se determina adicionando la utilidad fiscal y reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio inmediato anterior, con el cual el importe de la deducción inmediata y el resultado se divide entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Perfecto. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Ahora, ¿me puedes explicar a qué se refiere este artículo o esto que le está diciendo la persona al contribuyente? En términos simples. ¿A poco no te sentiste así? Perdón, Marcos, me agarraste
Ajá, sí, un poquito. Muchas veces nos sentimos así, ¿no? Como contribuyentes. A veces nos llega el contador y nos empieza a decir técnicamente todo y nos empieza a explicar, tenemos que hacer tal cosa, tal situación, tal obligación, nos dice el SAT esto, la ley del ISR, la ley del IVA, etcétera, y nos quedamos como contribuyentes así. Nos están hablando en chino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces, viene el desánimo. A veces como contribuyente decimos, no, no lo presentes, no lo pagues, vámonos del país, lo que sea, no quiero saber nada del SAT. Entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque dejamos de cumplir y nos empezamos a meter en problemas mucho más complicados. Entonces nos resulta la duda, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde hay que empezar entonces para poder cumplir? ¿Tomo la ley del ISR y me la chuto completita o cómo hacemos? Pero aún así, y esto yo lo digo por experiencia propia, aún así nos quedamos con la duda de por dónde empiezo, ¿ok? O sea, siempre nos queda esa duda. Les pregunto, ¿recuerdan qué comentamos con esta lámina anterior? Que nos dicen que somos ¿qué? Cuadrados. Que somos Que somos cuadrados, ¿no? Ujú. Así es, pero ya entendimos que no somos cuadrados, más bien, somos cuadrados porque hacemos que funcione, ¿ok? Ya dijimos. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? La propuesta que yo hago normalmente de por dónde empezamos a esta pregunta y para tratar de tranquilizar al contribuyente o al empresario, que es el que tiene que defender sus recursos, es que empecemos por una gestión financiera y de control interno. Muchas veces pensamos, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con la fiscalización? Todo. Desde mi punto de vista tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque esta parte, lo que es la gestión financiera y el control interno, van a proveer de información para que el fiscalista realice o cumpla con las obligaciones fiscales. Si yo soy el contador, el contador general, que así como registro los movimientos y así como pago nómina, también realizo las obligaciones fiscales, bueno, tengo que entender que no voy a cumplir de una manera óptima o clara o precisa si no llevo una gestión financiera y de control interno adecuada. Entonces, el primer paso desde mi punto de vista, y le pido a mis compañeros, colegas, contadores que están aquí presentes, si tienen otra opinión, me lo hagan saber y lo compartimos aquí en Charla Entre Amigos. Pero creo que este es el primer paso que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque mi control interno y la gestión financiera que yo haga dentro de la empresa es lo que le va a proveer de información al fiscalista y que éste pueda trabajar con esta información para poder procesarla y después presentarla a la autoridad fiscal. No podemos llevar doble contabilidad y no podemos decir, esta es la contabilidad financiera y esta es la contabilidad fiscal. No, tenemos que hacer un puente de una a la otra para que sea óptima y así cumplir de una manera más adecuada y vaya, que nos ayude a defender nuestros recursos como contribuyente, pero que además nos dé una salud fiscal que de manera que pues, no nos tengamos que ver en la necesidad de irnos del país, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es la gestión financiera? ¿Alguien me puede decir qué idea tienen por gestión financiera? ¿Alguna idea rapidísimo? La optimización de recursos, una de tantas. Sí, José Ramón, estoy totalmente de acuerdo. Es optimizar los recursos, es hacer todo lo posible para que los recursos funcionen, se optimicen y se aprovechen de tal manera, ¿no? Primero intentamos qué son las finanzas, qué es el intercambio y manejo del capital. O sea, tenemos que ir optimizando estos recursos, como bien dice José Ramón, y administrarlos de manera que el dinero sí se quede más tiempo con nosotros y no se vaya todo hacia en este caso, hacia el SAT o hacia el Estado, ¿no? Entonces, en las finanzas tenemos que optimizar, tenemos que hacer las actividades necesarias para que los recursos se administren de una manera más óptima. Y por lo tanto, entonces la gestión financiera es la actividad que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todos estos recursos. Es el manejo de todos los recursos y la planeación como tal.
nos ayuda para analizar las decisiones y las acciones que debemos de tomar dentro de la organización, además de un proceso de cambio continuo en materia financiera. Siempre vamos a estar planeando, siempre vamos a estar cambiando o tomando nuevas acciones según cómo vaya caminando la actividad económica del país, pero que por lo tanto nos van a dar información más precisa para cumplir desde el punto de vista fiscal también. Las empresas no solamente se tienen que ocupar por pagar los impuestos, las empresas en su quehacer diario tienen la responsabilidad de comprar, de producir, de comercializar, de prestar servicios y obviamente de vender. Es de lo que me debo de preocupar. No me tengo que preocupar porque venga el SAT o porque me van a exigir el pago de impuestos. Ojo, si es necesario, insisto, no estoy diciendo que no, si es necesario el pago de impuestos y es nuestra obligación, pero ¿cómo pago impuestos si no tengo ganancias, si no genero riqueza? Entonces, primero tengo que preocuparme por generar la riqueza y ya después, si pago impuestos, un maestro con el cual convivo actualmente, el maestro Manuel Rivas, acá en Guadalajara, me decía, el pago de impuestos tiene que ser anecdotario, no una preocupación, porque si pago impuestos significa que genere riqueza, y si generé riqueza, entonces administrativamente debo de separar esa partecita que le toca al Estado para pagárselo, punto, ¿no? Claro, suena simple, pero si vamos generando una buena gestión financiera, vamos a llegar a ese punto. Entonces, por lo tanto, la función financiera no se puede limitar solamente a procesar y suministrar información. También tenemos que irnos preguntando dónde estamos, para dónde vamos y cuál es el quehacer para lograrlo. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Entonces, ya decíamos, es hacer todas aquellas actividades que nos lleven a administrar los recursos y optimizarlos de manera que sí nos vayan dando más bien para que se vayan quedando con nosotros. Entonces, por lo tanto, los gerentes de finanzas tienen que, a la hora de analizar alguna actividad, tienen que analizar el costo-beneficio o el beneficio-costo de cada una de las actividades que vamos a hacer para ir tomando decisiones. Sin esto, pues definitivamente estaríamos perdidos y la información que vamos a dar para poder determinar nuestras obligaciones fiscales no va a ser la óptima. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer esta parte de la lámina? ¿Alguna persona, por favor, me puede ayudar? Yo no leo. Adelante, por favor. Los gerentes financieros tratan de lograr maximizar la relación beneficio-costo. Esto implica tomar en cuenta elementos de buen manejo en la política crediticia, manejo de inventarios, compras, etc. Ello está relacionado a decisiones que deben tomarse a corto, mediano y largo plazo de manera acertada y con menor riesgo posible. Ok. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien me puede decir? José Ramón, ¿qué me puede decir? ¿Qué opina de esto? Mira, ese es un punto importantísimo en el tema de lo que habla del riesgo. Ahorita estamos trabajando nosotros en una empresa y precisamente estamos dando esa asesoría para mitigar el riesgo fiscal. ¿En qué temas? En temas, hay muchas empresas que no se ocupan, como bien decías ahorita tú, de la contabilidad electrónica, no se han preocupado del beneficiario controlador, que las multas son grandísimas, no se han preocupado por subir a los socios accionistas a la plataforma del SAT, y así como esas te puedo decir miles que estamos viendo. Entonces, el objetivo de mitigar el riesgo a través de los controles internos es algo que le vas a quitar. Yo al terminar la plática les pongo un accidente. El tener los controles internos, materialidad y toda la información es como tener un seguro y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, interesantísimo tu tema y la verdad que esto va a ayudar muchísimo a prever. No digo que no vayan a tener a lo mejor una revisión, una auditoría, la pueden tener, pero en la medida que tengan la información van a facilitar el camino al abogado fiscalista. Correcto, sí, correcto, totalmente de acuerdo, José Ramón. Y de hecho, es muy importante lo que usted acaba de comentar porque
podemos estar muy bien en nuestra gestión financiera y podemos estar muy bien en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, pero eso no nos exenta de que nos puedan revisar. El beneficio o el costo-beneficio es que cuando vengan y nos revisen, tenemos con qué contestarle a Hacienda y tenemos manera de defendernos. El problema viene cuando no nos preparamos con el día a día, no gestionamos de manera adecuada y entonces no tenemos herramientas para defendernos justamente ante esta situación. ¿Y en qué termina? Bueno, pues en que decimos, pues págale para no tener problemas. Y entonces, ¿qué sucede? Por eso es que después reporta Hacienda que incrementó sus ingresos, porque no tuvimos manera de defendernos. Y lo único que hicimos fue decir, págale para no tener problemas. ¿Ok? Entonces, para no decir eso, una buena gestión financiera nos va a ayudar. Y aquí las herramientas. Estas herramientas que les voy a presentar son breves ejemplos, por cuestión de tiempo, son breves ejemplos que podemos utilizar dentro de nuestra gestión financiera para poder ir generando las herramientas o la información de manera adecuada y que por lo tanto vaya y desemboque en una información fiscal de manera precisa y que nos ayude a optimizar y defender más nuestros recursos. Por ejemplo, la primera herramienta que les pongo aquí sobre la mesa y que les propongo revisen y consideren es el análisis FODA. ¿Alguien conoce el análisis FODA? Supongo que aquí hay personas que ya lo han visto en alguna ocasión o que incluso puede que ya lo lleven a cabo. Son fortalezas y debilidades de las empresas. Ok, bueno, el análisis FODA es un análisis que nos ayuda a reconocer o analizar nuestro entorno, tanto de manera externa como de manera interna. Dos grandes entornos que indican en una empresa, por ejemplo, son los entornos externos, que analizan los aspectos de economía global, los aspectos de política, de cultura, tecnología, las regulaciones legales, por ejemplo, y esto lo que nos lleva a analizar, perdón, son oportunidades y amenazas potenciales, que son aspectos que no están bajo mi control necesariamente. Por eso son externos, porque no son cosas que necesariamente yo las vaya a cambiar. Como por ejemplo, la macroeconomía, bueno, de mí no depende, el tipo de cambio de mí no depende necesariamente. La política, la cultura, son cosas que no están bajo mi control y que podrían representar oportunidades o amenazas, pero que aunque no controle yo, debo conocer para saber qué decisiones tomar, a qué rumbo voy a ir. Y el otro entorno es el interno, tales como mercadotecnia, finanzas, producción, que son aspectos que sí están bajo mi control y que yo puedo tomar la decisión sobre de ellos. De mí depende cambiarlo. Y esto puede representar fortalezas o debilidades. Estos aspectos, estos 4 aspectos, los voy tomando y considerando en una gráfica o en un cuadro en donde los voy a analizar uno por uno, uno por uno. ¿Por qué? Porque ello me va a ayudar a saber qué tanto nivel de oportunidades tengo, qué tanto nivel de amenazas o de fortalezas puedo tener o incluso debilidades. Para hacer mi análisis FODA, aquí les pongo algunos aspectos. Esto yo lo aprendí con el ingeniero Javier Rojo de Rojo PM, un gran maestro también, que nos ayuda a analizar esta parte de lo que es el FODA. Por ejemplo, para determinar mis fortalezas, ¿qué tengo que considerar o qué factores puedo considerar? Liderazgo en el mercado, calidad de productos, habilidades y recursos tecnológicos, ubicación geográfica, etcétera. Toda una lista de consideraciones para determinar mis fortalezas. Lo mismo que para determinar mis oportunidades, debilidades y amenazas, que son factores tanto internos como externos y que voy a ir haciendo parte dentro de mi gráfica del análisis FODA. Y de esa manera me vaya ayudando a tomar decisiones de, por ejemplo, si estoy en más oportunidades que amenazas, pues quizá es momento de sí invertir más. O viceversa, si determino que estoy en más amenazas que oportunidades, pues me voy un poquito más contento, ¿no? Me voy un poquito más conservador a la hora de tomar ese tipo de decisiones. ¿Ok? Esa es la primera herramienta que les pongo aquí sobre la mesa. La segunda que les quiero proponer, que les quiero dar a conocer, es la determinación o el análisis, perdón, del costo de capital promedio ponderado.
¿Esto qué significa? Significa que siempre en un proyecto, una empresa, ya sea de construcción o alguna que instale infraestructura o de producción incluso, tiene necesidades de financiamiento y quieren saber de dónde me voy a financiar. ¿Me puedo financiar del banco? ¿Me puedo financiar con un privado? ¿Cómo busco ese financiamiento? Bueno, los factores que normalmente se consideran para analizar el costo de capital promedio son los montos, por ejemplo, la rentabilidad de mi negocio, la tasa de interés, muy importante, y los efectos fiscales. Es aquí donde tenemos nosotros el análisis importante y donde determinamos qué nos funciona más. En este ejemplo, por ejemplo, que les doy, analizamos un caso de un financiamiento de 400 pesos, chiquito para irnos sencillo, con una rentabilidad del 11%. Es decir, yo necesito un financiamiento de 400 pesos y mi rentabilidad de mi negocio es del 11%. ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar un préstamo tanto con el banco como con accionistas privados. El banco me cobra un interés del 15% y los accionistas privados me cobran un interés del 12%. Estamos diciendo o estamos proponiendo que el financiamiento sea 50% banco, 50% el accionista privado, ¿ok? Con la diferencia de que el interés que me va a cobrar el banco, que es el 15%, me va a ser deducible y el del accionista privado no me será deducible porque le voy a entregar su rendimiento, pero no me es deducible, ¿ok? Ahora, analizándolo, pensamos que entonces, a la hora que yo aplico la deducción, en el tercer cuadro, a la hora que yo aplico la deducción de la ley del ISR, en cuanto al beneficio, me queda un interés real después de ISR con el banco del 10.5%. Esto significa que tengo un costo ponderado de 5.25% con el banco y con el accionista del 6%, porque no tengo esa deducibilidad del ISR. Sumándolos, tengo un costo del 11.25%, que confrontándolo con la rentabilidad, si se fijan, rebasamos la rentabilidad por un 20.25%. Entonces, ¿qué pasa? Tomo decisiones. ¿Sabes qué? Me conviene más financiarme con el banco, en este caso, ¿no? Entonces, reestructuro y voy mejor con el banco y pido que me financie con 300, mientras que con los accionistas será de 100 pesos. Esto significa que la proporción con el banco es del 75% y con el accionista el 25%. Esto al final del ejercicio me va a dar un costo promedio ponderado con el banco del 7.88 y con accionista del 3%, que al sumarlo tengo un costo de 10.88% contra una rentabilidad del 11%. ¿Notan aquí ustedes cuál es el beneficio? El beneficio es que además de que fiscalmente me voy a hacer esa deducción, estoy cumpliendo financieramente a cuidar la rentabilidad del negocio, ¿ok? Este análisis me está sirviendo, me está ayudando para tomar, número 1, mejor decisión financiera y número 2, aprovecharlo fiscalmente en cuanto al costo de mi capitalización. ¿Me explico? Voy a acelerar un poquito porque se nos está agotando el tiempo. Último caso, el costo de producción contra costo de ventas. Normalmente no es lo mismo la producción este mes que la producción el próximo mes o dentro de 6 meses. Yo puedo tener un costo de producción, para irme rapidísimo, por ejemplo, produje 1,500 unidades y mi costo de producción por unidad es de 567.98 después de haber integrado materia prima, material de empaque, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Tengo un costo de producción de 567.98 por unidad. Pero ojo, esto no me lo voy a hacer deducible. Yo a la hora que le entregue al fiscalista la información, no le voy a decir que sea deducible 567, porque ese es un costo de producción global. Lo que yo me puedo hacer deducible es el costo de ventas. A la hora de hacer el costo de venta, por eso consideré periodos distintos. Cuando yo vendí, ojo, vendí 1,000 unidades, pero quizá como era en otro periodo, esa producción, las unidades
que vendí fueron 1000 unidades, que me representan un costo de venta de 621.31. Esto significa que esa sería la deducción que yo voy a hacer. No los 567, sino los 621, que es mi costo de venta, considerando el precio que pagué o el costo que pagué para poder producir esas piezas que ya vendí en la actualidad. Quizá yo las produje hace 2 meses, que tenían un costo distinto y que por lo tanto hoy los vendí. Si yo llevo mi control administrativo, mi gestión financiera, me voy a dar cuenta que mi costo de venta es mucho más óptimo que el costo de producción que he tenido. Y entonces, por lo tanto, fiscalmente le voy a dar más optimización a mi recurso y no le voy a dar toda mi utilidad a Hacienda. No sé si me debe entender. Este es un caso muy típico porque muchas personas a la hora de querer aplicar la deducción, quieren aplicar la deducción del costo de producción, pero no es esa, es el costo de venta. Y si nosotros tenemos identificado, como nos dice la norma C4 de las normas de información financiera en control de inventarios, entonces este error no vamos a caer en él y vamos a optimizar más nuestros recursos y por lo tanto no le voy a dar toda mi utilidad a Hacienda por pagarle más impuestos. Por lo tanto, no voy a ser parte de su gráfica cuando diga que recibió más ingresos tributarios. Insisto y aclaro, no estoy diciendo que esté mal pagar impuestos. Lo que estoy diciendo es, con una buena gestión financiera, con un buen control interno y una buena contabilidad administrativa, defendemos más nuestros recursos, cumplimos de manera más eficaz y no trabajamos para darle a Hacienda nuestras utilidades. Y como en alguna ocasión me dijeron, les repito, el pago de impuestos tiene que ser anecdotario y no un sufrimiento. Hasta aquí, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, algo que quieran enriquecernos. Bueno, si no, llego nada más a las conclusiones, rapidísimo. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, con el primer párrafo de las conclusiones? Sí. La gestión financiera es una poderosa herramienta que ayuda a la toma de decisiones y debe ser encargada de manera sistemática y metodológicamente clara para permitir diferentes tipos de análisis en la organización. Así es, yo creo que esto está claro. Tenemos que ser muy claros, muy analíticos a la hora de determinar nuestros procesos internos para ver el objetivo hacia dónde vamos, ¿no? Segundo párrafo, por favor, ¿quién me ayuda? Yo le sigo. La utilización de la gestión financiera ayuda a mejorar el control presupuestario y sistematiza la elaboración del presupuesto de gestión. Siempre tengan en cuenta generar sus propios presupuestos. En esos presupuestos tomen en cuenta siempre sus costos de ingresos, sus costos sus centros de ingresos, sus centros de gastos y costos, y también tengan muy en cuenta cómo vienen los paquetes económicos para que no los tomen por sorpresa. Por ejemplo, un caso muy considerable es la posible modificación de aguinaldo que puede pasar del 15 a 30 días. Eso nos pega directamente a nuestros costos y por lo tanto a nuestras deducciones. Ténganlo siempre muy en cuenta. Último párrafo, por favor. De ahí la importancia de promover las organizaciones, no importando el tamaño de las mismas, la implementación de los sistemas de costos y contabilidad administrativa que generen la gestión financiera que ayude a la toma de decisiones. Qué importante. Bien clarito, bien clarito. No importa si vendo chicles, si vendo clavos o si soy una empresa grandísima, si me llamo Coca-Cola, no importa. La gestión financiera en cualquier negocio cabe y ayuda, ¿ok? Pues, amigos, agradecerle al Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente por la invitación, agradecerle a todos los presentes por su valiosísima atención y por el privilegio de estar con ustedes. Ojalá que la información sea de utilidad. Si tienen alguna duda o algún comentario, aquí está el correo electrónico, seguro los atenderemos con muchísimo gusto. Gracias y que tengan muy buen día, Karina.
Muchísimas gracias, maestra. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Y espero muchísimas gracias por que sigan conectando a nuestras charlas mensuales. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Por las personas que entraron a medios de la charla va a estar directamente en nuestra página de YouTube. Se las proporciono vía correo electrónico o directamente en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.